Arrancamos con una noticia de última hora. En Ecuador se han vivido horas intensas cuando un grupo de hombres encapuchados, armados con fusiles y granadas, irrumpió este martes en un estudio del canal de la televisión pública TC en Guayaquil. Vamos a ver ahora las imágenes del propio canal cuando 13 agresores entraron en el estudio con los rostros cubiertos durante una retransmisión en vivo y sometieron a los trabajadores. Según informa la policía de Ecuador, tras el despliegue de unidades especializadas, lograron detener a los agresores. En tanto, la Universidad de Guayaquil suspendió este martes todas las actividades en sus instalaciones. El suceso ocurre en plena lucha del gobierno contra el narco. El presidente Daniel Noboa ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones militares. Eso un día después de haber decretado el estado de excepción por 60 días para responder a una ola de violencia que atraviesa el país. Ecuador se declara en conflicto armado interno ante la crítica situación. Vamos de inmediato a Quito por más información. Ramiro Carrillo con los detalles. Ramiro, ¿cuál es la situación a esta hora? Se habla de que la policía ha logrado o logró detener a los agresores. ¿Qué se sabe al respecto? Cuéntanos. Sí, en efecto, la policía logró detener parcialmente a esta más de decena de atacantes a un canal en la ciudad de Guayaquil, a un canal de televisión. Apresó a 5 de ellos y procederá con las investigaciones y los móviles que tenían. Pero la situación en el país está de la siguiente manera. El Ecuador paró en seco sus actividades tras la violencia que se vio en vivo del ataque a este canal de televisión. Las actividades han sido suspendidas en la gran mayoría de comercios en todo el país. Las instituciones públicas y privadas cerraron sus puertas. Las clases se han suspendido hasta el próximo viernes, de acuerdo a disposición ministerial. Y esta es la situación, un país semiparalizado por esta acción coordinada de las bandas criminales, Silvia. Bueno, ante esta situación, el presidente Noboa ordenó al ejército restablecer el orden en Ecuador y neutralizar a las bandas armadas. ¿Qué acciones se están llevando a cabo? ¿Se han militarizado las calles del país? Paulatinamente han aparecido, como no, en las principales ciudades del país, grupos y patrullajes militares que se irán incrementando a medida que pasen las horas. En especial se dedican a operativos para bajar las tensiones alrededor de pequeños focos de conflicto. Las bandas criminales ecuatorianas han mostrado que tienen una gran capacidad organizativa y de operación, ya que han provocado mitines, saqueos inclusive en algunas ciudades del país, e inclusive hubo una balacera y un intento de llegar hasta el Palacio de Gobierno en el transcurso de las últimas horas, Silvia. Esa es la situación que se vive actualmente, un país sin actividades y el conflicto de lo que era carcelario ha saltado ya a todas las calles del país. Un país semi-paralizado. Muchísimas gracias, Ramiro Carrillo, por la información. Hasta pronto, Silvia. Gracias. Bueno, y el detonante de esta crisis fue la fuga de una cárcel de Adolfo Macías, alias Fito, jefe de la principal banda criminal conocida como Los Choneros. El hombre más buscado de Ecuador es un poderoso criminal con vínculos con el cártel de Sinaloa en México, que desapareció de una cárcel de alta seguridad donde cumplía una condena de 34 años por narcotráfico y asesinato. La búsqueda continúa para determinar si efectivamente se fugó de la prisión. Esta crisis representa un golpe político para el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y a sus planes de combatir con mano dura el narcotráfico. Y analizamos ahora el tema con Fernando Carrión, profesor emérito de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo, en Quito. Gracias por estar acá con nosotros en DW. El presidente Daniel Noboa prometió intervenir el sistema penitenciario y construir cárceles de máxima seguridad para aislar a los presos más peligrosos. Lo que estamos viendo ahora es una respuesta a ese plan de Noboa que ha originado toda esta crisis. El presidente Noboa tenía que entregar en esta semana
una propuesta para el sistema carcelario y empezar a construir 2 cárceles, una en la zona amazónica y otra en la costa. Sin embargo, todo esto que acaba de aparecer en este fin de semana me parece que modifica sustancialmente la situación. Bueno, usted me lo acaba de decir, es una situación bastante crítica. ¿Cuál es el impacto político que tiene todo esto en el gobierno del presidente Noboa? Pues yo creo que hay un impacto político muy complejo, porque el presidente Noboa no tiene ni siquiera 2 meses, tiene 1 mes y medio de gobierno y generalmente tienen 100 días de luna de miel y lo que ha ocurrido es que ahora se le rompió esa luna de miel, se acabó. Y lo interesante es que no proviene de estructuras políticas, de partidos políticos, sino más bien de organizaciones criminales. Es un hecho absolutamente inédito. Una segunda cosa, la semana pasada el presidente envió un conjunto de preguntas a la Corte Constitucional para abrir lo que sería una consulta popular. De las 11 preguntas que presentó, 10 eran sobre seguridad y una sobre economía. Lo que ocurre es que ahora, con la crisis esta, la consulta también se modifica sustancialmente y ahora el tema central de la consulta es la extradición, porque la gente lo que quiere es que estos cabecillas se vayan de aquí. Y la tercera situación es que el presidente en su campaña electoral ofreció lo que denomina el Plan Fénix. Me da la impresión que el Plan Fénix ahora se viene abajo también porque los resultados no son positivos. Profesor Carrión, ¿qué es lo que ocurre en Ecuador? El Estado toma el control de las cárceles donde hay 31.300 personas presas. Es parte de una estrategia de seguridad que además los últimos 3 gobiernos han prometido sin éxito. ¿Por qué es tan difícil romper el nexo directo entre cárceles y violencia? Porque lo que ha habido es un cambio sustancial desde hace aproximadamente 6 años, desde el 2016. Ahí se estableció un acuerdo con el gobierno y las estructuras criminales para que las personas privadas de la libertad no se clasifiquen en los penales de acuerdo a la gravedad de la pena, sino que se ubiquen en los lugares donde están ya estas estructuras criminales funcionando. El caso de la penitenciaría del Litoral, que es la más grande del país, tiene más o menos el 30% de las personas privadas de la libertad en el país. Ahí son 12 pabellones. Cada pabellón es manejado por una de estas organizaciones criminales. Y cuando entra una nueva persona, según su adscripción a este grupo, va a ese pabellón. Y eso ha hecho que tengamos primero conflictos internos en el sistema carcelario y luego se establezca una relación muy estrecha entre el adentro y el afuera de la cárcel. Hoy día las cárceles en el Ecuador no son lo que siempre se dijo universidades del delito, sino son fábricas u oficinas del delito que se cometen fuera de las mismas. Terrible lo que cuenta. Muchísimas gracias, Fernando Carrión, profesor emérito de Flaxo. No, muchas gracias a ustedes.